Dos. Yo lo voy a presentar. ¿Quién es? Me toca tener el honor. Le digo, tú lo vas a presentar, le digo, no sé quién es, ¿cómo se llama? Oigan, buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer día de labores de Medical Expo. Tercer y último día. La verdad es que estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido en este primer evento internacional. Y bueno, todos ustedes saben que Medical Expo está comprendido de no nada más de un enfoque comercial, sino también un enfoque académico, un enfoque donde pedimos que expertos de la talla del invitado que tenemos el día de hoy se presenten en esta plataforma para ayudarnos a impulsar y a empujar acciones que nos permitan mejorar el sistema de salud. Y bueno, no es menor que el día de hoy nos acompañe un gran amigo a quien aprecio por todo el esfuerzo que nos ha dedicado a la industria de dispositivos médicos. Nos lo robamos de la farma, literal, para poder hacer una mancuerna muy interesante dentro del sector de dispositivos médicos, empujando desde la información acciones que nos permitan entender cómo evolucionar el sistema de salud a través del acceso a dispositivos médicos innovadores. Y bueno, quisiera que reciban con un fuerte aplauso al maestro Enrique Martínez, director y cofundador del Instituto Farmacéutico INEFAM, y que nos pueda ilustrar un poco con esas perspectivas que tenemos de abastecimiento en el sector. Fuerte aplauso por favor al maestro Enrique. Bienvenido. Gracias, querido amigo. Gracias. Gracias, mi querido Carlos. Un placer estar participando en Medical Expo en esta nueva edición con este carácter internacional. Agradezco a quienes por parte de las embajadas están por acá presentes y que pues ya en esta sexta edición pues vamos en esa evolución, vamos procurando poner en el escenario lo que significan los dispositivos médicos en nuestro país, y que en lo particular dentro de este ecosistema no me corresponde junto con el Instituto Farmacéutico es precisamente medir mercados. Todo lo que ustedes hagan, toda la parte regulatoria, los esfuerzos de importación, la producción, se tiene que reflejar en el mercado de alguna forma. Y lo que nosotros lo vemos desde el punto de vista del sector público, y es donde pues podemos ver que es bastante relevante lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos, con muchos cambios desde el sexenio anterior con el tema de la compra pública. Hoy seguimos viviendo un momento álgido, por supuesto. De hecho, estaba en una sesión de manera urgente con la Comisión de Abasto de Canifarma, porque no me estaban soltando, porque precisamente es la preocupación por lo que voy a estar comentando, y que seguramente de algunos de ustedes, si están en este proceso, posiblemente coincidan con algunos aspectos que de manera general estaré mencionando al respecto. Y bueno, pues el propósito es decir que si bien hay retos importantes, también vemos oportunidades dentro de lo que ha sido el sector de dispositivos médicos en el sector público. ¿Hacia dónde debo de apuntar? ¿Hacia acá? ¿Hacia dónde? Es hacia abajo para que avance, ¿cierto? Ok, muy bien. Ahí les dejo unos datos generales de lo que representa dispositivos médicos en el sector público. Es una evolución desde 2018. Esto es a nivel presupuestal. Es importante, eso cada año nosotros lo hacemos para tener idea del dimensionamiento del mercado, de cómo se van dando las cosas. Y lo que hemos observado de que hay brincos muy relevantes, un sector que pasó de los 40,000 millones de pesos allá por 2018 a estar, pues vean, 2024 alcanzó los 58,000 millones, hay un ajuste para 2025, hay una reducción injustificable, por supuesto, no debería de ser menos, no somos menos mexicanos, ni nos enfermamos menos y no requerimos menos servicios hospitalarios, es una gran realidad ahí. Vemos cómo se ajusta hacia los 54,000 millones de pesos de manera importante. Por supuesto, hay que considerar sobre todo aquellos que están atrás de los servicios que vinculan, pues ya sea para hemodiálisis, ya sea para análisis clínicos, pues son contratos multianuales en lo particular
Entonces habría que tener cuidado en la cifra, pero finalmente estoy viendo presupuestos año calendario, es lo que están viendo ahí en pantalla, y bueno, pues para que tengan un primer acercamiento de lo que representa el sector de dispositivos médicos en términos generales. Ahí se ve muy chiquito y después lo compartiremos, lo dejaré en algún sitio. Yo creo que lo voy a pedir en mi oficina, que a reserva de mi estimado Carlos, si hay alguna posibilidad de compartir en alguna página de Medical Expo, nosotros lo estaremos subiendo, me comprometo a subirlo en la página del INEFAM, le dan inefam.com, voy a pedir que me lo dejen disponible para que esté a disposición, que por cierto también ahí pueden entrar en inefam.com, tenemos algunas infografías de medicamentos, de dispositivos médicos, hay un mapa del desabasto que acabamos de actualizar al cierre 2024, es una serie de gráficas dinámicas que van mostrando la evolución de los últimos años de manera general qué ha pasado con nuestro sector. Es información que compartimos ahí. Pero bueno, lo que nos da ahí el detalle, ahí ni se ve, no sé ni cómo podemos aumentar. ¿Se puede aumentar ahí? Para que no me crean nada más, ¿verdad? Porque si no, pues, agradezco mucho que me crean, pero bueno, es importante. ¿Qué es lo que hemos preparado? Si me ayudan ahí a hacer más grande la pantalla, si es posible. Lo que vemos ahí es el detalle, el desglose de cómo viene la compra pública presupuestada para dispositivos médicos, en donde podemos ver lo que son consumibles, donde podemos ver lo que se va para servicios que se descompone también incluso no solamente para los contratos multianuales, sino aquellos que se pueden ir en temas de mantenimiento, por supuesto. No se alcanza a ver, bueno, pues me creen y entonces se mantiene el compromiso de verlo. En particular, ¿qué es lo que vemos? Normalmente lo que se va, lo que nosotros le llamamos para la compra de consumibles, se está yendo cerca de unos 30 a 40 mil millones de pesos, estaríamos dejando una ventana cercana a 20 mil millones de pesos, y hablo de 20 mil millones de pesos a reserva del presupuesto que les di, porque si suman 40 más 20 son 60, y les hablé de 54 mil por este año, pero lo cierto es que hay contratos multianuales que ahí debe de estar reservado el presupuesto. Entonces tengan la idea de que en general el sector de dispositivos médicos se gasta cerca de 60 mil millones de pesos anuales, aproximadamente. Y ese detalle lo vemos dentro de lo que viene siendo para las categorías generales presupuestales que estoy comentando, y también lo bajamos a nivel de las instituciones principales, donde un IMSS y un ISSSTE, pues prácticamente tenemos el 90% de los servicios y de la compra de dispositivos médicos que se vienen dando en general en el sector de lo que vamos observando. Y ahí se queda un poco la caracterización. Ahí lo que se ve en rojo al final, créanme lo que les estoy diciendo ahí, quienes están de cerca, quienes viven el sector público, quienes han vivido los cambios que se han ocurrido, saben de que desapareció el INSABI, que a su vez había sustituido al Seguro Popular, y ahora tenemos el organismo público descentralizado llamado IMSS Bienestar. Lo que tienen en rojo es el presupuesto que le quitaron a esas instituciones para llevárselo a lo que es el IMSS Bienestar. Entonces es importante, un jugador importante, me parece que no lo es todavía en estos momentos, pero parece que si esta apuesta del gobierno es que el IMSS Bienestar sea, digamos, una de sus banderas para llegar a esa población que no tiene derecho a bienestar. Ellos hablan de cerca de 53 millones de personas que deberían estar ahí afiliadas, falta un poquito más, según el mismo Zoé Robledo, que en su momento estuvo al frente del IMSS Bienestar, ahora es responsable directamente el doctor Kersenovic, que es el secretario de Salud. Entonces, ahí tenemos un monto cercano a los 230 mil millones de pesos, lejano del primer lugar, que es el IMSS, por supuesto, que es el que más gasta, pero el OPD puede parecer, IMSS Bienestar, pudiese ser ya un segundo jugador muy relevante, y ya mucho más abajo debería de estar el ISSSTE, por supuesto. No es lo mismo atender poblaciones cercanas a 70 millones, como es el caso del IMSS, de 53 millones, como es el caso de IMSS Bienestar. Hay empalmes, si van sumando ya pasamos el número de mexicanos que somos, porque eso es lo que sucede, hay empalmes. Y si vemos un ISSSTE que anda sobre los 13, 14 millones de derechohabientes, bueno, ahí se ven las diferencias en términos presupuestales. Y eso es un poco lo que explica, y lo que vemos en rojo, como les comentaba, es que de los cambios que se ha sufrido al interior del sector,
y eso se refleja claramente en los presupuestos, los hospitales, los institutos nacionales, particularmente los hospitales regionales, aquellos de referencia importantes, dejan de ser parte de la Secretaría de Salud y se integran al OPD IMSS Bienestar. Ese es un cambio importante, trascendental. No han logrado todavía gestionar adecuadamente para poner, digamos, orden administrativamente a los hospitales regionales. Les va a llevar un tiempo, pero en lo que son peras son manzanas, el presupuesto venga para acá. Eso es lo que pasó en estos momentos con lo que sucede. Y si alguno de ustedes trabaja con algunos de esos hospitales regionales, seguramente han estado viendo problemas administrativos y por supuesto problemas en la compra, en donde pues ahí hay notas periodísticas donde vemos testimonios de pacientes que han tenido conflicto para lograr tener plena atención de lo que corresponde. En términos generales, lo que ahí, créanme de nuevo, lo que están viendo ahí es la evolución en función de lo que nosotros alcanzamos a captar en distintos momentos de la fotografía de lo que significa los dispositivos médicos en nuestro país, en términos de compra, desde que se convoca, se adjudica, los fallos famosos, licitatorios, predominando adjudicaciones directas, y después vemos cómo vienen los avances de contrato, los consumos y los inventarios que pueden derivar de ahí. Y estoy hablando básicamente de los consumibles. El tema de equipamiento, pues habría que ver temas de infraestructura, tendríamos que ver temas de renovación o nuevas construcciones, hay que estar al tanto ahí de cómo se viene desenvolviendo para estimar esos otros 20,000 millones de pesos que se distribuyen entre equipamiento y servicios. Entonces, si solamente veo consumibles, es un mercado que ya anda pisando arriba de los 40, ha llegado a momentos arriba de 45,000 millones de pesos. De ese tamaño es. Si dejan el dato ahí, hablamos que es un sector que solamente consumibles requiere más de 40,000 millones de pesos y que está por debajo porque no se alcanzan a ver las cifras, pero andamos ahí en promedio de 600 a 700 millones de piezas anuales. 600 a 700 millones de piezas. Un sector que fácilmente debería de consumir arriba de 1,000 millones y la verdad es que se encuentra rezagado, hay un rezago entonces relevante y la población sigue creciendo, las necesidades siguen estando ahí presentes. Imagínense entonces el esfuerzo que debe de hacerse para llegar. Ahí hicimos el corte al primer trimestre del año, al menos de lo que se tiene en entregas son cerca de 250 millones de piezas, entonces ojalá tengan ese ritmo, no sé si le están pagando a tiempo a proveedor, ese es el relajo que estamos viendo con Canifarma, con quien estamos colaborando, porque una cosa es que entienden y otra cosa es que les paguen, y eso sabemos que ha sido un problema el pago a proveedor. A reserva de ello, la verdad es que yo volteo a ver el compromiso que se tiene por parte de la industria es relevante, y que aun cuando no le están pagando a tiempo y aun cuando puede tener estos rezagos, está presente. Y me queda claro que efectivamente el interés es sobre el paciente, incluso sacrificando la posibilidad de tener la cobranza en tiempo y forma. Entonces, dejo en resumen, un mercado cercano a los 40, 45,000 millones de pesos, un mercado que se ha habido de alguna manera comprimido, cercano a 600 a 700 millones de piezas, su ideal entonces arriba de los 1,000 millones de piezas en lo particular. Y bueno, ahí dejamos algunas estadísticas porque lo que nosotros damos es un seguimiento muy puntual de cuáles son las formas de adquisición que hacen dentro de este sector. Y la verdad es que a diferencia de medicamentos que ha predominado mucho más en las adjudicaciones directas, en el caso de dispositivos médicos, si bien también ocurren no con esa manera tan desproporcionada, déjenme decirlo, quien sepa de ley de adquisiciones saben que del presupuesto máximo el 30% se debe de ocupar en adjudicaciones directas, pues no es cierto, acá les ha valido todo eso, lo han rebasado sin problemas, no tanto en el caso de dispositivos médicos, digamos que aun cuando es más complejo manejar dispositivos que medicamentos, pero digamos que ha habido un poco más de orden en términos de que mayoritariamente se han ido más por los procesos licitatorios de lo que vamos revisando. Y ese es el histórico que nos va marcando. En lo particular, licitaciones en promedio representan, ese es en términos de piezas, cerca del 70% de las piezas, en promedio en esos años que ven en pantalla, ha sido a través de licitaciones que vamos observando. En términos de valor, más o menos anda sobre el 70% también aproximadamente. Entonces, interesante verlo. En el caso de medicamentos les puedo decir que hubo años complicados en donde
apenas pudieron representar las licitaciones. Miren que con todas sus famosas consolidadas llegaban a ser apenas el 40%, acá en promedio se ha logrado mantener cercano al 70%. Ahí vienen más detalles, no estaré tanto metiendo, pero utilizamos las clasificaciones que se utilizan dentro de lo que es el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Quienes conozcan cómo se compra en gobierno, tiene que haber una clave que se le asigna a ese dispositivo, a ese equipo, a ese reactivo, y entonces pues tenemos material de curación, tenemos dentro de lo que es material quirúrgico, tenemos por supuesto lo que tiene que ver con equipamiento y pues en términos de volumen pues siempre será material de curación el que se va hasta las nubes, que es de esperar, ¿no? El equipamiento pues como comentaba hay que ver cómo se va programando la renovación de esos equipos o la adquisición o una nueva construcción o alguna reestructuración o temas de ese tipo que se pueden hacer dentro de las instituciones. Ahí dejaré esa referencia de cómo logramos ver la clasificación. La información nos permite meternos a fondo para comprender el fenómeno de lo que está sucediendo con estas caracterizaciones, tanto en piezas como en importes. Hay comparativos de los últimos años, en donde, por ejemplo, en un comparativo, la de abajo me permite comparar primer trimestre de 2025 contra 2024, estamos con un promedio de 8% por debajo, así que ahí hay un reto muy relevante en el que esperamos que esto logre levantar en las próximas fechas. Ahí queda. Y ahí dejamos algunas gráficas, la información la captamos de manera mensual, es interesante porque estamos tratando de mantener el pulso de lo que está pasando con el sector en sus distintos momentos, se convoca, se falla y se ejerce, consumos e inventarios, tratamos de tener esa trazabilidad lo mejor posible, particularmente con el IMSS, con el ISSSTE, con algunas otras instituciones más pequeñas, pero ya teniendo como referencia a las dos más grandes nos permite ver, y más grandes en términos de lo que comentaba, hasta que yo veo que realmente el IMSS Bienestar está haciendo bien las cosas, seguramente tendrá que sustituir en la estadística a lo que corresponde al ISSSTE en cuanto a la importancia. Entonces, ahí ven los vaivenes, vean cómo se compra, ¿no? Ustedes digan, pues eso le han entrado, ¿verdad? Se han tenido que aguantar momentos así de locura que les están pidiendo un montón y después ya los dejan ahí y después vuelven a pedir cosas de manera urgente. Parte de la taquicardia que estamos observando de lo que está pasando en el sector. Ahí dejo algunas otras gráficas del comportamiento. Las mensuales son más trágicas que las anuales, ¿no? Pero la mensual ahí nos queda claro que eso dificulta mucho, yo lo sé. Platicando con los laboratorios dificulta mucho el tema de poder hacer un buen presupuesto, tener idea de cómo viene el sector, con estos vaivenes que la verdad es que les toma de sorpresa y de repente tienen que ser muy creativos para poder resolver las necesidades que se van ocurriendo. Pero vean, ahí están los vaivenes. Esto es equipo médico. Vean lo que es equipo médico. ¿Cómo baila el dato de equipo médico? Vamos medio bajones, vamos a ver si levanta. Vamos a ver si tiene oportunidad de hacerlo porque cerramos el año con requerimientos de equipo médico de diversas dimensiones, por supuesto, pero el arranque del año no ha sido tan fácil. Y bueno, no es novedoso, parece que tiene algún ciclo por ahí que será digno de estudiarlo en general. Ya dejamos algunos ranqueos. En general les puedo decir que el top 20 de lo que es de lo que adquiere el sector, en este caso es al primer trimestre del año, ese top 20 de claves es el 70% de las piezas. ¿Y qué es lo que están ahí? Cubrebocas, batas, pañales, jeringas, lo que predomina en términos de volumen. En términos de valor, por supuesto, está el equipamiento de diversa índole, que eso dibujaría otro ranqueo distinto a lo que estamos aquí observando en el comportamiento general de lo que sucede. ¿Qué aspectos están cambiando? Ya comenté uno de ellos relevante, que es el hecho de que tengamos un nuevo organismo que trata de llegar a esa llamada población abierta, esa población que no tiene derecho a biencia a través del OPD, el IMSS Bienestar, es una apuesta importante. El gobierno de Claudia Sheinbaum sigue con este propósito de que sea una de sus banderas en términos de salud, una bandera política importante, seguir impulsando el OPD, el IMSS Bienestar. Los presupuestos, por supuesto, que le han asignado han crecido, como comentaba con ustedes, así que se espera que tenga un mejor despegue. Me parece que no tiene otra, o lo hace bien, porque ya la verdad es que creo que lo han hecho bastante mal, esperemos que lo hagan bien. Pero también, ¿qué pasó en los últimos meses? Algunos de ustedes posiblemente participaron desde la investigación de mercado allá a mediados de noviembre. Primero sale una investigación de mercado, ay no, discúlpenme, siempre no, ahí va la buena.
desde ahí, ¿no? Ya vimos informalidad, vimos que estaban mal hechas las cosas, improvisadas, y pues la verdad es que vean el resultado. Hace algunas semanas, de los 20 procesos de compra consolidada que hemos detectado, de 20 procesos, hay uno que es muy relevante, que fue el primero, el I1 que le llamamos 2025, que fue sujeto de cancelación. Hay otro proceso que se canceló, el I13, en lo particular más pequeño, que es una adjudicación directa, pero en cuanto a la I1, pues es la que se llevaba pues prácticamente el 80% de las piezas para la compra consolidada 2025-2026. Es sujeto de cancelación por muchas irregularidades, unas motivadas por otra apuesta que se tiene ahí con este gobierno, es la centralización a través de la logística y distribución de la empresa paraestatal llamada Laboratorios de Biológicos y Reactivos, Birmex como lo conocemos. Muy forzado, porque la verdad es que Birmex no nació para eso, pero la verdad es que desde el gobierno de López Obrador se ha insistido en que siga siendo el principal responsable de logística y distribución. Lo hemos visto incluso presupuestalmente. Si volteamos a ver el presupuesto en 2018, Birmex andaría sobre los 2,000, 3,000 millones de pesos. Para este año dispone de 16,000 millones de pesos. Y la verdad que sí vea cómo lo están resolviendo, no. Le están encargando la megafarmacia, ¿verdad? Ahí ese fantasma que tenemos allá en Huehuetoca, en el Estado de México, que la noticia que tenemos para esta semana es que resulta que para resolver el tema de bienestar todo se va a ir a Huehuetoca, no sé por qué ahí, pero bueno, es parte del tema, de las discusiones que se tienen al interior del sector para ver en dónde se entrega, porque en algún momento nos habían platicado más de 300 puntos y eso presupuestalmente en el precio promedio por producto pues es complicado. ¿Considero o no considero la distribución a 300 puntos o solamente a uno? Que no es lo mismo. Entonces ahí les va como nota, pues resulta que ya se decidieron que por lo menos sin bienestar se va a ir a la megafarmacia. Vamos a ver si eso funciona. Pero bueno, esa cancelación se vincula también con un subejercicio que se observa en el primer trimestre del año, digamos, un subejercicio cercano al 33% de lo que se esperaba para lo que era el primer trimestre. Y pues estamos todavía en el proceso de sustitución de esa compra, en lo particular en donde vemos que la compra esta licitatoria la vamos a ver, se está sustituyendo básicamente por adjudicaciones directas, aun cuando Eduardo Clark, el subsecretario, comprometió por ahí un proceso de compra consolidada 2.0, porque además le ponen versiones, ¿no? Me falló la primera, vamos por la 2.0, si eso me suena, nos vamos a volver a equivocar. La verdad es que no creemos. La discusión que hemos tenido esta semana es que no vemos que vaya a ser un proceso licitatorio porque van a estar resolviendo por adjudicaciones directas y no les va a interesar llegar entonces a un proceso. Por eso hay que estar muy de cerca. Quienes ya trabajan con el sector saben que hay que estar registrados en Birmex, hay que estar registrado en Compras MX, de los cambios relevantes. Desaparece Compranet y ahora se llama Compras MX, que básicamente es el mismo Compranet. Le van a estar agregando módulos con alguna modificación interesante para tener programación más fresca, pero vamos a ver si eso va a funcionar. Y entre las cosas relevantes también, allá por el 16 de abril, se publicó la nueva ley de adquisiciones, importante conocerla, estudiarla, ha sido preocupación del sector. De hecho, nosotros al interior del instituto ya hemos estado dando algunos cursos, cómo se está dibujando la nueva ley de adquisiciones. Una ley de adquisiciones, quienes estuvieron ayer en la tarde, hubo una explicación más a fondo de que había que modernizarla, actualizarla, pero lo más importante también es cierto que permita mayor participación de empresas de menor tamaño en términos de empleados. Una de las críticas, ahí están las críticas, es que parece que estaba formada más bien para que los grandes fueran los ganones particularmente. Vamos a verlo, la verdad es que esto va a entrar en un proceso de experimentación, todavía falta su reglamento. Y lo que también es cierto es que este cambio en la ley de adquisiciones amplía las diversas posibilidades de adjudicación que se pueden tener, más allá de una licitación, de adjudicaciones directas. Va a haber diálogo competitivo, hay otras estrategias que se están siguiendo, por ejemplo, hablar de lo que es contrato marco. En otras partes del mundo existen, y un contrato marco, por decir la relevancia que va a tener en cuanto a eso se aplique, esperando que el reglamento sea claro en lo particular, es que una vez que tengas asignado el contrato, y particularmente dispositivos médicos, donde es mucho más frecuente la innovación, hay varias versiones sobre el mismo dispositivo, se permita tener en un contrato marco que esas innovaciones se puedan estar presentando y no esperarse a un tema de que
hay una modificación a nivel del Consejo General de Salud para que esta inclusión se pueda dar con este cambio, y ya cuando se les da la inclusión resulta que ya están en otra versión con una actualización más interesante. Vamos a ver si eso ocurre. Hay ejemplos en Europa donde esos modelos permiten estar con el proveedor continuamente aceptando innovaciones, y eso a final de cuentas se refleja en un beneficio hacia los pacientes. Entonces nos parece que va a ser relevante ver cómo va a funcionar. El espíritu es que todo se digitalice mucho más. La verdad es que nos la deben. Todavía en IMSS Bienestar es con papelitos para cuando están recibiendo. También una novedad en la semana es el Camunda, que quienes conozcan es la plataforma de pago que se estaba dando a los proveedores por parte del OPD IMSS Bienestar. Pues ya Alejandro Sbarch anunció hace un par de días de que adiós, y ya se está generando una nueva plataforma que aspira a que sea mucho más digitalizado todo el proceso y sea tan eficiente. El ejemplo más inmediato, quien conoce sector público, pues es precisamente el sistema de abasto institucional, ese sistema que si bien es noventero, pero muy funcional en el caso del IMSS. Bueno, esperamos que en el caso del OPD IMSS Bienestar, pues esta versión les funcione y permite y agilice desde la entrega de documentos, el registro y la participación, por supuesto, en los procesos de adquisición, además de su ventanilla única, que a veces las anécdotas es que luego no hay ni quien atienda ahí, lo que a quienes han visitado el OPD IMSS Bienestar. Así que tienen muchos retos, se ve que tienen muchas ganas, ¿no? Ahí hay una canción del Tri, ¿no? Que por más ganas que le echen, ¿no? Pero pues les sale mal. Entonces esperemos que no les pase esa condición y que realmente se pongan las pilas. Otro cambio relevante que me parece que puede pintar oportunidades es cambios en el Consejo de Salubridad General, que pasa de 8 a 13 miembros para la toma de decisión. También parece que le van a bajar quienes están preocupados por las innovaciones, en donde saben que para poder tener acceso a esa innovación, un paso importante después de obtener el registro sanitario es obtener la clave en el Consejo de Salubridad General, y había un tema que se había solicitado, la famosa carta de que estaba en el interés del titular de la Unidad de Administración y Finanzas, un cuate que no es médico, un cuate que no sabe cómo funciona en términos prácticos, y había que preguntarle de que pues dame la carta de apoyo para llevarla al Consejo de Salubridad General y que también sea uno entre todos los documentos, los estudios clínicos, el estudio farmacoeconómico, etcétera, me den la clave. Ojalá eso se logre de mejor manera resolver. Pasa a 13 miembros que estarían decidiendo sobre lo que serían las inclusiones o modificaciones que se pueden dar ante el Consejo de Salubridad General. Nuevamente queda afuera, porque esta modificación se ocurre de otra que ya se había dado hace algunos años en el gobierno de López Obrador, donde curiosamente habían quitado, si bien no tenían voto, pero sí tenían voz, que era el caso de la representación de la industria de medicamentos y dispositivos médicos. Nuevamente, eso no está considerado ahí. Hay que buscar los espacios, quedará a libertad por parte del Consejo si en algún momento invita a representantes del sector, de la industria de la salud, para poder entonces algún planteamiento específico. Entonces nos parece que ahí debería de haber una presencia continua, pero bueno, la verdad es que con esta concepción que tiene este gobierno, parece que si bien hay más apertura con el gobierno de Sheinbaum con respecto a de López Obrador, que le estaba haciendo así al sector privado, ya fue necesaria la conversación. Ayer quienes nos acompañaron en la tarde, que estuvo por acá el doctor Javier Dávila, por parte de la Secretaría de Economía, la verdad es que fue muy grato porque se están abriendo a la conversación, se dio la vuelta aquí, conoció un poco de qué se trata y eso me parece relevante. Esperemos que eso ayude a construir, pero por lo pronto son de los cambios relevantes y que pintan oportunidades. Ahí dejo la tabla resumen de las nuevas formas de compra que ya estuve comentando con ustedes. Veremos si esto se hace funcional y hace mucho más operativo, que no solamente es en abundar en estrategias de compra, sino que también, por supuesto, facilite la participación de más jugadores de diverso tamaño en cuanto a número de empleados. Veremos si esto les es funcional. Así que ahí hay oportunidades. En cuanto a la compra consolidada, ya les estaba comentando, desde la investigación de mercado, la verdad es que la veíamos espectacular. No sé por qué hacen eso pues finalmente son políticos. Vamos a hacer la compra más importante, va a ser trascendental, única en su tipo. Nadie lo había hecho en la historia. No sé si para eso están los políticos,
pero sí es cierto, hicieron una compra de muchísimas claves, o el espíritu de hacer muchas claves, para cubrir 2 años, presumiendo que con eso se cubre todas las necesidades del país. Gran mentira, porque una compra consolidada no significa que se esté comprando todo, debe de comprarse lo que es de mayor volumen, lo que sea crítico y dejar a las necesidades específicas de cada institución qué otras cosas va necesitando. Y eso sigue siendo una realidad. Es una gran realidad. Poco más de 2,000 claves en cuanto a dispositivos médicos, que si uno voltea a ver el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, ahí tenemos más de 12,000 claves, muchas de ellas ya en desuso, otras nuevas que no se están ocupando, un problema de comunicación entre las instituciones para saber qué es lo nuevo, qué es lo viejo y hacer los cambios requeridos. Nos parece que ahí hay una chamba todavía importante por parte de los funcionarios para poder ver cómo podemos eficientarlo. Y ahí están las cancelaciones, primero la nulidad, que fue dictada por la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, elegantemente así se le llama ahora, ¿verdad? Y las 3 principales instituciones participantes, el IMSS, el ISSSTE y el OPD Bienestar, dieron lugar a la cancelación de manera relevante y estamos pues viendo en juego que estarán ahí más de 600 millones de piezas para los 2 años por cubrirse, cerca de 44,000 millones de pesos, que como comentaba con ustedes, pues al momento siguen haciéndose por adjudicaciones directas, difícilmente vamos a verlo. Entonces, ahí dejamos algunos datos de lo que se está haciendo la sustitución. Es la investigación de mercado que parcialmente sustituye a la I-1 2025, la licitación, la que acumula el mayor número de piezas y por supuesto de importes, está en ese proceso y lo que nos han platicado, lo que conocemos es que la nulidad que se dio fue por muchas inconformidades que se ocurrieron, por proveedores que fueron asignados y que hubo otros que observaban que pudieron haber generado una oferta mejor y que cumplieron con todo y que no ven razonable el que hayan quedado descalificados. En otros casos se había entregado documentación y en este caso los funcionarios de Birmex pues no lo consideraron y descalificaron al proveedor. Y entonces con más de 400 quejas en particular, más la serie de irregularidades que encontraron con funcionarios señalados por corrupción, algunos de ellos ya están fuera de Birmex, pero vean, ¿no? Le seguimos confiando a Birmex, o sea, es corrupto, pero sigo confiando en ti, ¿no? Somos bien absurdos en ese sentido. Pues va, seguimos con los mismos. Y con eso, entonces, ¿saben qué? Mejor, y dijo la función pública, no va a estar revisando todos los casos, mejor nulificamos y volvemos a empezar. Oiga, los pacientes, pues apúrenle a hacer entregas antes de que les cancele contratos. Es histórico el número de piezas que se entregaron entre marzo y abril. Antes del 9 de abril vimos despegues en lo que conocemos como órdenes de reposición, de cuyos contratos fueron cancelados y que pues espero que les paguen, porque pues había ese compromiso, que apúrenle, entréguenme, anticípense en entregarme antes de que le cancelen los contratos y nos comprometemos a pagarle. Vamos a ver si es cierto que lo pagan. Ese es el tema que tenemos en esta incertidumbre que se va creando. Pero la verdad es que fue récord en lo particular y fue mucho más marcado en el caso de medicamentos y no tanto en dispositivos médicos. Vimos que le metieron más presión a medicamentos antes que a dispositivos médicos a través de estos procesos que se están volviendo a asignar. Aquellos que no tuvieron problemas en el precio se están volviendo a asignar y en aquellos que se había argumentado que había sobreprecio los están sometiendo a concurso nuevamente a través del modelo de oferta subsecuente de descuento. No sé si alguien ha participado en ella, que básicamente a partir de una oferta de un precio establecido empezamos los descuentos. Y si tienes más jugadores, pues hay que hacer el tiempo a ver si no hay algún loco que esté tirando precio. Y sí pasó. Hubo quienes tiraron precios y ahí quedó. Esto empezó en particular con el caso de los medicamentos oncológicos, en donde hubo esta reducción importante en algunas claves, 21 claves que fueron seleccionadas porque tenían sobreprecio y la verdad es que lograron ahorros promedio del 30%. Y la verdad es que la señal que le mandamos a autoridades, ¿saben cómo si pueden vender más barato? Pues ahí está, para que no digan que no. Y en otros casos sí lograron subirlo, también es cierto en ese sentido. Pero es parte del fenómeno que va ocurriendo. Entonces hay otros procesos, sondeo de interés. Ese es otro concepto que no se ocupaba dentro de las prácticas que debe de tener el sector público. Normalmente se tendría que ir a través de una investigación de mercado, en el cual pudiese derivar algún proceso de compra. Y no, ahora el concepto de sondeo es no vinculante y que sí me permite tener idea de qué está pasando, cuántos oferentes hay, qué precios, qué cantidades. Tengo prisa para cubrir 3 meses y quiero ver si alguien está interesado.
Y una vez que detecto que hay interesados, pues los llamo a mesas de negociación, a ver si es cierto que pueden. Y entonces es donde viene otra vez, vamos a jugar a las fuercitas y te vamos a tirar los precios en lo particular, que eso es lo que están haciendo. Me parece que ahí hay una señal equivocada, no necesariamente porque se venda más barato va a ser mejor. No, nos queda claro que el interés que se tiene el sistema de salud es comprar al menor precio posible, pero parece que eso pudiese ser a costa de lograr una mejor atención hacia los pacientes. Y eso es parte de lo que se ha estado haciendo, el ejercicio anterior que les comentaba que sustituye parcialmente a la cancelada, esta otra que es para cubrir algunos meses, sujeta a mesas de negociación también, como la anterior. Esas son algunas de las claves que fueron convocadas, que reúnen más del 60% de lo que urgentemente necesita el sector público. En lo particular, hay otros procesos que han ocurrido para complementar la complementaria. Ya ven cómo es aquí en este país, es que hay que sacar una complementaria para la complementaria y hay que hacer, es confusión. Y la verdad, y miren que estamos metidos y nos confunden. Yo creo que también ellos están bien confundidos, porque ya ni saben. La verdad es que cuando uno platica con ellos, no sabían que el de al lado también ya había sacado un proceso. Ese tipo de cosas que no se valen. Tiene que haber mayor profesionalización por parte del gobierno hacia esos funcionarios que tienen que estar sensibles del fenómeno de la compra pública y entender al sistema de salud. Si no logran esos dos, pues vamos a seguir viendo todavía improvisaciones en lo particular. ¿Qué oportunidades y retos vemos? Bueno, lo que pueden ver ahí, en términos, en términos de, ¿es valor? No, estos son cantidades. Esta es la consolidada. Y todo eso es lo que potencialmente puede representar solamente 2025. Entonces, hay oportunidades todavía interesantes en cuanto a las piezas que son requeridas en el país. El tema es que lo hagan bien y logre superar los niveles de consumo ideales arriba de 1,000 millones de piezas. Entonces, potencialmente ahí se ven oportunidades, reiterando que consolidadas no resuelve todo en lo particular. Esto es en términos de valor. La verdad es que tenemos, como les comentaba al principio, 54,000 millones de pesos para este año, la compra consolidada, a reserva de las reposiciones que se están dando en últimas fechas. Apenas para este año, solamente la consolidada pudiese representar 22,000 millones de pesos. Y ahí tenemos una parte importante, cercana a 32,000 millones, en donde por supuesto hay una parte para los consumibles y una parte que se tiene que ir para equipamiento, reactivos y demás insumos que se requiere en el sector. Ahí no creo que sea tan amable, espero que se alcance a ver qué es lo que vemos en términos de retos, trámites regulatorios. Hay un compromiso dentro del documento de República Sana y lo que es Salud México, son documentos que ha publicado el gobierno federal. Parte de estos documentos ya están en el cuerpo, algunas cosas, dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Importante que lo volteen a ver, qué es lo que se habla de salud, qué es lo que se habla de la parte industrial, que es relevante porque sí se habla un poco de la industria de la salud, y que también esperamos que a más tardar en septiembre se tenga el programa sectorial de salud, en donde, entre otras cosas, es que se aspira a ser más eficiente a COFEPRIS, un tema que sabemos que es complicado, afecta a la competitividad del sector de manera relevante. En últimas fechas ha publicado un par de documentos donde se está comprometiendo a reducir documentación y hacerse más eficiente. De hecho, así se llama, por una COFEPRIS más eficiente. Vamos a ver si es cierto, a ver si logra compactar en general la documentación y resolver. Tiene que entrarle a temas de digitalización. Ya se les ha planteado temas de inteligencia artificial para trámites, porque pues como saben los dossiers son así. Y pues a ver quién se lo avienta, ¿no? ¿Quién va a revisarlo? Y la verdad es que hay países en donde eso ya está muy resuelto para la autoridad regulatoria en aquellos países. Disponibilidad y autorización de recursos que tiene que ver básicamente con el fenómeno de que se pueda resolver de mejor manera para contar con los presupuestos que se derivan desde la Secretaría de Hacienda. Hay que ponerlo y que sea más eficiente la compra pública. Ya comentamos esto, ahí están todos los retos. Y eso, por supuesto, dibuja todas las oportunidades de que si hacen bien la compra pública, si lo hacen bien, vamos a ver que va a despegar. Esto tendría que despegar. Creo que ha estado bastante comprimido como para mantenerse así. Impulsar la innovación, ya les comentaba, un tema que la ley de adquisiciones facilite el que la innovación esté dándose de manera continua.
el Consejo de Seguridad General seguramente tendría que modificar algunas normativas para poder ser más congruentes con lo que la ley de adquisiciones en estos modelos, por ejemplo, de los acuerdos marco, en donde se pueda de alguna forma dar acceso continuo a la innovación, por supuesto, ¿no? Las reglas y criterios más claros, la verdad es que sí los necesitamos, y para ellos mismos también, de cómo debe de realizarse, para que no tengamos tanta discrecionalidad ante el desconocimiento que ha pasado, discrecionalidad en la toma de decisiones. Y un tema fundamental es la coordinación y la logística y distribución, que entre las instituciones se hablen. En lo particular que me toca ir con los funcionarios, vemos que no necesariamente se comunican adecuadamente, no están hablando de lo mismo, y cuando vamos a hablar del tema de logística y distribución, tenemos el atorón con Birmex, esperamos que eso se resuelva de mejor manera. Con todo el dinero que le están otorgando, pues aspiramos, yo lo veo muy difícil, que aspira a tener una infraestructura que en el sector privado se tiene y que debería de estarse considerando. Ojalá abran el espacio para mejorar esas alternativas. Entonces, allá están los retos, ¿qué oportunidades hay? Me parece que sí hay un ánimo a digitalizar todo el proceso y mejorar la trazabilidad desde la documentación y, por supuesto, con el tema de las entregas de los dispositivos médicos en los distintos espacios entre las unidades médicos, y lo que tenemos aquí, bien interesante, hay una propuesta de política industrial para dispositivos médicos y medicamentos. Ojo con lo que estoy diciendo, hay una propuesta. De hecho, ayer, reiterando, el doctor Javier Dávila, que estuvo con nosotros acá, me comentó que la próxima semana estará platicando en el Senado precisamente para promover una política industrial para medicamentos y dispositivos médicos, porque la idea es fortalecer y que se pueda sacar mejor provecho a lo que está las empresas establecidas en el país y aumente, por supuesto, las compras. La compra pública es por supuesto, un pilar para poder impulsar al sector y esperemos que lo hagan bien, en lugar de que, no, yo no quiero saber del sector público, porque eso es lo que me han dicho, yo no quiero saber nada, no, sí, tienes que saber, aunque estés en privado, lo que pasa en el público, te pasa en el privado. Y luego no sabes qué pasó en privado porque no entendiste qué pasó en el público. Creo que quienes están aquí tienen que estar enterados de lo que está pasando en ambos lados. Desarrollo regional, se espera que haya algunos polos que detonen, por supuesto, al sector en lo particular y se generen empleos. Y la verdad es que también mucha de la innovación y desarrollo que se puede dar, hay quienes son muy creativos o quienes hacen desarrollos y que son en la maquila de exportación que tenemos, van y después regresan, ver estrategias de consumo local, que eso creo que Secretaría de Economía ya lo tiene. Y se espera mayor soberanía sanitaria, algo que COVID-19 puso en claro, nos descobijó a medio mundo. Ni siquiera países donde supondríamos que tenían mayor capacidad como Reino Unido o algunos países europeos que pudiesen haber resuelto mejor ante COVID, cubrir sus necesidades, quedó claro que no. Hay fuertes dependencias, un proceso de globalización que tuvo sus virtudes, pero que también demostró que es importante contar con sus productores locales y particularmente tener materias primas para poder resolver también de manera local. Entonces estamos viendo, ya comentaba ayer Carlos, de que estamos viviendo un proceso de desglobalización. Yo creo que estamos viendo a ver cómo nos volvemos a regionalizar y hay ciertos nacionalismos que estamos viendo a ver por cuánto tiempo dura este fenómeno, pero por lo pronto sí podrían tener impacto en las decisiones en cuanto a qué se quiere de la industria local y me parece que un punto a favor es el hecho de reforzar la soberanía sanitaria al respecto y por supuesto aspiramos que haya una mejor condición en la salud pública, en lo que corresponde al sector público, ya comentaba. Hay que voltear a ver el Plan Nacional de Desarrollo. Hay una serie de prioridades que ya estableció la Secretaría de Salud a través del doctor Kesenovich, que se reflejan en los protocolos nacionales de atención médica. Ahí define 6 prioridades y son las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Pues tiene que ver con síndrome metabólico, básicamente, las enfermedades de mayor prevalencia. Ese es el enfoque que le está dando, pero poco a poco le van a dar espacio a otro conjunto de padecimientos en donde la idea de estos protocolos, a diferencia de cómo estaba ocurriendo, cada quien resolvía como cree, un instituto público resuelve distinto a otro, o aun cuando están las guías de práctica clínica que tiene el IMSS, pero la verdad no era necesariamente de observación de otras instituciones, y la aspiración que tiene este gobierno es que estos protocolos incluso sean de observación, y me parece que hasta cierto grado obligatorias para el sector privado. Entonces, interesante
interesante. Y ahí es bien relevante voltear a ver, conozcan qué son estos protocolos nacionales de atención médica, que la idea es que se generalice iniciando observación de todas las instituciones públicas de salud, porque lo que se señala ahí en cada estadio de las enfermedades, qué medicamento y qué dispositivo se va a ocupar. Y van a ocupar aquellos que tengan clave de compendio. Entonces es importante verlo, porque si eso es lo que va a formar el programa sectorial de salud y eso va a impulsar, entonces tienen que estar al tanto cuáles son las necesidades a cubrir, al menos en esas prioridades que manifiestan. Así que hay que verlo, todavía falta algunos meses para ver que ya quede el programa sectorial de salud, pero ya tenemos estos antecedentes que están construyendo lo que para entonces tendríamos que ver reflejado y en donde deberíamos de ver también una propuesta de política farmacéutica y de dispositivos médicos. Algo que ya lo hemos discutido en varios sexenios, pero que no se ha logrado consolidar. Esperemos que ahora se hablen de mejor forma y se resuelva y lo veamos contemplado dentro del programa sectorial de salud y que también en paralelo se observen en propuestas de política industrial. Se tendrían que hablar ambas políticas orientadas a impulsar al país. Entonces, parece interesante el esfuerzo que se está haciendo desde este lado. Esperemos que lo hagan bien. Como les comentaba, los vemos con muchas ganas, pero pues no significa que por las ganas lo hagan bien. Entonces aspiramos que lo hagan de manera muy sensata y que mantengan algo que sí reconozco, apertura, aun cuando la rieguen, pero que en la apertura aguanten, como decimos aquí en México, aguanten vara, ¿no? Que vean que es posible conversar. Y debo de comentar, hay un hecho, hay una realidad. Parte de la cancelación de la I1 2025 fue por la presión de la industria que estuvo inconforme y que se fue a esas instancias y que pues lamentable lo que haya sucedido, como sucedió, y que pues ahora esté en temas de recuperarse lo mejor posible. Así que me parece que sí es el escuchar y entender de qué se trata y que vayan en serio las cosas. Ojalá sí estén dando la batalla para evitar corrupción, esas prácticas y que logre tener mayor transparencia. Ahí dejamos algunas fuentes, algunas notas, algunos artículos en el que con frecuencia participo sobre el fenómeno de la compra pública, sobre el fenómeno de dispositivos médicos, ahí en particular en el Universal, en otros espacios como Mundo Farma o Su Médico. Hay quien quiera entrar a más detalle y hay más información, se puede revisar por supuesto. Ahí dejo mis datos por si a alguien le interesa, a reserva de mi compromiso de que en la página inefam.com dejaré disponible la presentación. Ahí podrán ver en la barra de los accesos uno que haga referencia a la presentación de hoy. Y ahí, si gustan contactarme por celular también, en algún momento que haya de interés de conocer a más detalle lo que es el fenómeno de la compra. Y yo hasta aquí lo dejo, no sé si hay oportunidad de un par de preguntas, no sé quién me esté coordinando aquí, si no, pues aquí nos arreglamos nosotros. No sé, espero haber sido claro y agradezco la atención que hayan prestado a mi presentación. Gracias. Gracias. Entonces, ¿ya pasó el micrófono a ti? No te... pues, si quieren preguntar algo, ¿no? ¿A poco fui muy claro? Bueno, pues, es una ventaja, ¿no? Varios de ustedes seguramente han vivido, seguramente les ha tocado esto. Es el reflejo de lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que el sector tiene mucho que hacer todavía. Esperemos que se den bien las cosas. Pues parece que no hay muchas preguntas, ¿eh? ¿Cómo? Quedó muy claro, eso está perfecto, doctor. Maestro, ya le ando cambiando. Bueno, y en nombre de International Medical Expo estamos muy agradecidos por compartirnos esta ponencia y muchas gracias a todos ustedes. Un aplauso para el maestro Enrique. Gracias. Y le damos su reconocimiento. Muy amable, gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, y a continuación vamos a tener unas actividades por parte de Pfizer y mi compañera nos va a compartir qué es lo que nos va con PISA. Ya me ando adelantando el programa, oiga.